Hola, vamos a hacer una revisión rápida del reporte de la P6. Lo vamos a resolver juntos. Este es el primer ejercicio donde nos indican que un estudiante clonó un fragmento del gen X en el plásmido PUC18. Y cabe resaltar que este clonamiento no tiene propósitos de expresión de la proteína. Nos dice también que el plasmio se mandó a secuenciar y esta sería la secuencia, el plasmio con el inserto. La secuencia de acá sería la secuencia correspondiente al fragmento del gen X. Y lo primero que se nos pide hacer es crear un archivo que se pueda abrir en Snapgene a partir de esta secuencia del plasmio con inserto. Procedemos a hacerlo, copiamos esto en un bloc de notas, lo guardamos como archivo FASTA, sería PUC18 más genx.fasta, lo guardamos, abrimos el archivo y vamos a ver el plasmio con el inserto. Rápidamente reconozcamos los elementos del plásmido: el origen de replicación, el marcador de resistencia, y aquí tendríamos la región que controlaría la transcripción de un gen que nosotros hemos insertado. Así está diseñado el plásmido. Normalmente viene con un promotor aquí. Entonces vemos aquí fácilmente que está el promotor LAC, el operador LAC. Hagamos un acercamiento para verlo mejor. Está el promotor LAC, el operador LAC, y aquí está el sitio múltiple de clonamiento, donde ya se puso el inserto. ¿Y cómo vamos a saber cuál es el inserto? Porque lo podemos buscar. Copiamos esto, lo buscamos con control F y sería lo que se ha seleccionado. Ahora, para nosotros recordar esto, le agregamos un feature donde le ponemos un nombre gen X, el color que queramos, y ahí está. Ese es el gen X. Lo siguiente que se nos pregunta es cuál sería el tamaño del producto de amplificación si se utilizaran los primers M13 forward y M13 reverse. Habíamos dicho de que cuando se hace clonación eh, hay, hay primers que rodean la región donde se pone el inserto, de tal manera que nos va a permitir mandar a secuenciar lo que está adentro de esa región rodeada por los primers. Fíjense, si estos son los primers, sería una PCR donde se amplificaría todo esto. Recuerden, los primers son parte del producto de amplificación. Y si se fijan, el inserto está dentro de esta región. Por lo tanto, si mandamos a secuenciar, sabríamos la secuencia de qué es lo que se ha insertado y lo que se ha amplificado. Entonces, ¿por qué sirve esto? Porque a veces cuando se tienen insertos grandes pueden haber errores al agregar las bases por la DNA polimerasa, y por lo tanto si es que hay un error en la secuencia de nucleótidos, no se va a transcribir lo que nosotros queremos. No solo eso, sino que hay procesos de clonación en los cuales uno tiene el propósito de guardar la secuencia, almacenar la secuencia en esos plasmios para luego usar esas secuencias. Entonces, si es que las secuencias no se guardan de manera correcta, luego cualquier aplicación que viene después pues va a tener fallas. Así que ese es el uso, y el producto de amplificación, entonces, como nos muestra Snapgene, sería de 251 pares de bases, como lo ven ahí al final de donde yo estoy seleccionando. También nos indica el rango que estamos seleccionando. Entonces serían 251 pares de bases.
Ahora nos pregunta qué sitio de restricción flanquea el fragmento de PCR del gen X. Cuando nosotros ponemos un inserto, sabemos que lo vamos a insertar gracias a los sitios de restricción. Entonces estos sitios de restricción deberían estar flanqueando el inserto. Pero aquí no vemos inmediatamente un sitio de restricción, sino que el siguiente es el de acá y los siguientes son estos. Entonces, ¿qué podría estar pasando? Eh, para nosotros poder saber qué es lo que está pasando, hay que revisar brevemente de qué manera se puede insertar un gen. Nosotros podemos elegir una de dos opciones cuando usamos sitios de restricción. Una de ellas es hacer dos cortes con enzimas de restricción diferentes. Cuando hacemos eso, vamos a tener dos sticky ends diferentes, pero esos sticky ends se van a repetir en el inserto, porque nosotros vamos a poner esos sitios de restricción a los flancos del inserto, de tal manera de que estos sticky ends que se van a formar, puedan unirse a los sticky ends del plásmido, como lo ven aquí. Entonces al final vamos a tener el plásmido más el inserto. Entonces aquí hemos usado dos enzimas de restricción diferentes, pero también se puede usar solo una, como estaba en estas diapositivas de la inducción 1. Vemos que esto es un solo corte, se forma un sticky end, se forman dos sticky ends, pero solo estamos usando una enzima. Y como este sticky end es complementario a este sticky end, existe la posibilidad de que el mismo plásmido se cierre antes de que se ponga el inserto. Y si vemos el inserto, pues tendríamos, para poder meterlo en este plásmido, tendríamos que poner el sitio de restricción acá y el sitio de restricción acá. Tendríamos que duplicarlo. Sería el mismo en cada lado. Y cuando este inserto se meta en estos sticky ends, pues al final vamos a tener un sticky end a este lado y el mismo sticky end a este otro lado cuando formamos la unión del plásmido con el inserto. Y entonces, si aquí en este método con dos sitios de restricción tendríamos eh, sitios de restricción diferentes al final, aquí tendríamos el mismo sitio de restricción repetido en el producto final. Entonces, cuando veamos nosotros un plásmido con inserto y no veamos que aquí hay un sitio de restricción y aquí hay otro, en realidad sí va a estar, solo que SnapGene no lo está mostrando. Sucede que SnapGene de manera predeterminada nos muestra los sitios de restricción de corte único, es decir, que solo se repiten una vez a lo largo de todo el plásmido. Pero como vimos en ese método con un solo sitio de restricción, con una sola enzima de restricción, se estarían formando dos sitios de restricción iguales. Y para nosotros poder verlo, tendríamos que venir a enzimas, usar set de enzimas y ponemos el set de cortes únicos y cortes dobles. Al hacer eso aparecen más sitios de restricción y como vemos los que están rodeando el gen X serían el BAM H1 aquí y el BAM H1 por este lado. De esta manera hemos determinado que este gen se ha clonado usando el BAM H1 y solo el BAM H1, ninguna otra enzima de restricción más. Esa es la respuesta a esa pregunta. Y lo siguiente que nos dice es qué observación tiene con respecto al método usado para clonar el fragmento. Y es lo que acabamos de decir, que solo se usó un sitio de restricción, una enzima de restricción. ¿Y
¿Qué otra observación tendríamos de que en realidad esto es un poco, nos da un poco de desventaja porque, como dijimos, existe una probabilidad de que el mismo plásmido se cierre antes de que se meta el inserto, y a eso se le llama autoligación. Otra probabilidad es de que eh, este inserto, que tiene el mismo sitio de restricción a los costados, pues puede insertarse de manera incorrecta. ¿Cómo así? Porque si le damos vuelta, vean, fíjense de que el inserto tiene un gen en una dirección dada. Si nosotros le diéramos la vuelta, le diéramos un giro de 180 grados en el eje vertical y en el eje horizontal, lo que nosotros tendríamos sería el mismo sticky end, los mismos sticky ends a los costados, pero con este gen abajo y en la dirección opuesta. Entonces, al poner nuestro inserto, el gen se estaría insertando en una dirección que no queremos. Y si lo insertamos en una dirección incorrecta, pues no se va a expresar el gen de interés, la proteína de interés. Entonces, esas son las dos desventajas. La autoligación cuando se cierra el propio plásmido y la inserción de nuestro gen de interés en una dirección indeseada. Pasemos al segundo ejercicio, donde nos dice que una proteína tiene dos dominios y a nosotros nos interesa clonar solo el dominio catalítico, sin el dominio regulador. Nos indica también que el dominio catalítico empieza en el aminoácido 211. Nos dice que se han diseñado primers que permiten amplificar el fragmento de interés, es decir, el dominio catalítico. Sin embargo, para poder hacer el clonamiento se necesita hacer modificaciones a los primers. Estas son las secuencias de los primers. Abajo nos ponen la secuencia de la enzima de la proteína de interés, que sería esta. Pero esto no es todo lo que nosotros queremos clonar, sino como solo queremos clonar el dominio catalítico, debemos determinar cuál es la secuencia que le corresponde al dominio catalítico. La única información que tenemos sobre eso es que empieza en el aminoácido 211. Pero si estos son nucleótidos, ¿cómo podemos saber a partir de qué nucleótido comienza? Para esto hay que usar un poco de lógica. Recordemos que un aminoácido está codificado por 3 nucleótidos. Entonces, por un codón de 3 nucleótidos. Entonces, para nosotros llegar hasta el inicio del aminoácido 11, tendrían que pasar 210 aminoácidos codificados por 3 nucleótidos, es decir, por 630 nucleótidos. Y el nucleótido 611 sería el primer nucleótido del aminoácido 211. Para poder llegar al 631 tendríamos que usar la herramienta contar palabras de Word. Hacemos una selección y le damos acá a revisar, contar palabras, y nos muestra el número de caracteres, 716 por ejemplo. Queremos 630, entonces sería por acá. Contar palabras es muy poco, tendríamos que usar más. Sería aquí, contar palabras, 630. Entonces el 631 sería este nucleótido y iría hasta el final, como lo muestra el esquema. Perdón. Para poder recordar esto, los subrayamos. Y esto entonces sería la secuencia que le corresponde al dominio catalítico. Es decir, esto es lo que queremos clonar. Ahora veamos si es que los primers diseñados amplifican esta región. Busquemos los primers. Y sería el forward, estaría acá. Lo resaltamos para recordarlo. Y ahora busquemos el reverse, pero recuerden que el reverse no lo vamos a encontrar buscándolo así.
porque eso está de 5' a 3', y va a estar en la secuencia de la cadena complementaria. Pero esto no es la cadena complementaria, así que para poder buscar el primer reverse tenemos que determinar el reverso complementario. Lo buscamos, determinamos el reverso complementario usando esta herramienta, y es esta. La buscamos en el texto y está acá al final. El primer reverse amplifica desde aquí. Ahora la pregunta es, ¿estos primers amplifican todo lo que yo quiero clonar? La respuesta es, por este lado no, por este lado sí, perdón, porque sí atraviesa nuestra secuencia codante de interés, pero no llega hasta el final. Entonces aquí tenemos un problema. ¿Cómo lo solucionamos? Si es que no llega al final, esta secuencia que falta la podemos agregar. ¿Dónde? A través de nuestro primer. Recuerden que nosotros podemos modificar el extremo 5' del primer. ¿Por qué no es 3'? Porque a partir del 3' comienza la adición de nucleótidos por la DNA polimerasa. Entonces tenemos que añadir esos nucleótidos extras en el 5'. Vamos entonces a agregarlo, pero ¿dónde? En el reverse, porque ahí es donde nos faltan esos 3 nucleótidos. Ahora, si pensamos un poco en estos 3 nucleótidos, pues son los últimos de la secuencia de la proteína, y los últimos 3 nucleótidos son el codon de stop. Entonces, si nosotros clonáramos solamente este fragmento, nosotros no teníamos un codon de stop y por lo tanto la traducción de la proteína no pararía. En realidad sí pararía, pero pararía al encontrar de manera aleatoria un codon de stop más adelante. Entonces vamos a añadir este codon de stop en el primer reverse, y para hacerlo recordemos que estamos trabajando con la secuencia 5', 3', pero en la cadena complementaria, y esto no es la cadena complementaria. Entonces deberíamos agregar el reverso complementario, que sería CTA. Sería CTA. Ya lo agregamos. Ya está, CTA. Ahora, haciendo eso, nuestro fragmento, nuestro inserto sería esto. Nuestro producto de amplificación sería esto. ¿Qué nos falta? Para poder insertar secuencias en un plásmido usando enzima de restricción, necesitamos los sitios de restricción, ¿verdad? Entonces los agregamos a los extremos. ¿Y qué es lo que nosotros controlamos? Los primers. Por eso lo vamos a agregar en el 5' del forward y en el 5' del reverse, que sería para este lado. Así que ahora lo que toca es elegir los sitios de restricción. Para eso nos vamos al plásmido. Nos pide acá usar este plásmido que ya he descargado. Abrimos el plásmido y veamos las partes. Tenemos acá veamos el mapa. Tenemos el origen de replicación para que se replique el plásmido. Tenemos el marcador de selección para poder seleccionar a las bacterias que han recibido el plásmido. Y aquí tenemos el sitio polylinker. Está aquí. Le hacemos un acercamiento y vemos que la transcripción está controlada por el promotor T7. Está controlada también por el operador LAC. Y luego de eso tenemos el sitio unido al ribosoma y otros elementos que vamos a tocar en un momento.
según lo que nosotros sabemos, pues a partir del ADN se va a dar el proceso de transcripción cuando la RNA polimerasa se una al promotor. Se une al promotor y a partir de aquí se va a comenzar a transcribir el mRNA para en el terminador, y cuando el mRNA mensajero esté en el citoplasma, pues para que ocurra la traducción se va a tener que unir al ribosoma, por donde se une a través del sitio unido al ribosoma. Este es el sitio unido al ribosoma y a partir de aquí se va a comenzar a escanear para encontrar un ATG, que sería el codón de inicio. Entonces ese es el codón de inicio. A partir de aquí comienza la secuencia de aminoácidos de lo que se va a traducir. Si vemos, aquí nos muestra las letras de lo que se va a traducir. Entonces va desde aquí hasta que encuentre un codón de stop, como ustedes ya saben. Entonces el primer codón de stop que aparece es este. Acá está el codón de stop. Secuencia TAG. Ese es el codón. ¿Y por qué es importante primero ver esto? ¿Qué es lo que se va a traducir en nuestro plasmio antes de meter el inserto? ¿Por qué? Porque pasa que si acá hay un codón de stop, si nosotros ponemos nuestra secuencia más adelante, aquí por ejemplo, eh, esta secuencia no se va a traducir porque la traducción va a parar acá en ese codón de stop. Para evitar eso, nosotros tendríamos que eh, meter nuestra secuencia en el medio de esto o antes de esto, para que así no la traducción no se vea interrumpida por este codón de stop. Entonces seleccionamos uno de estos sitios de restricción. Elegiremos el GIN3. Ahora, ¿cuál es el criterio necesario para que podamos usar, para que podamos decir si podemos usar este sitio de restricción? La condición que debe cumplir es que, bueno, en primer lugar, solo debe cortar solo debe cortarse una vez en el plásmido. Y como ya habíamos dicho, el SnapGene solo nos muestra el set de enzimas que tienen corte único. Entonces eso no es una preocupación. Lo que sí nos debe preocupar es si es que nuestro sitio de restricción va a estar en el medio de nuestro inserto. Si es que está en medio de toda esta parte, lo que vamos a amplificar. ¿Por qué nos preocupa esto? Porque imagínense que esté acá al medio y cuando usemos las enzimas de restricción, nuestro inserto se va a partir por la mitad y ya no nos serviría para el clonamiento. Tenemos que evitar eso. Así que cuando queramos usar una enzima de restricción, buscamos su secuencia en nuestro inserto, en nuestro gen de interés, y como vemos no lo está encontrando acá, así que no lo va a cortar. Recuerden, donde no debe cortar es en nuestro inserto. Si es que corta en otra región externa, no importa, porque al final el producto de PCR va a ser esto, que ya está acá. Entonces no corta nuestro producto de PCR, así que sí lo podemos usar. Y ¿dónde lo agregamos? En el 5' del primer. Lo vamos a agregar en el 5' del primer. Esto sería nuestro sitio de restricción. Ahora lo mismo con el reverse. Tenemos que agregar un sitio de restricción en el otro extremo y eso es a través de reverse. Así que seleccionamos otro sitio de restricción, por ejemplo el NH1. Lo seleccionamos, lo buscamos y como vemos no lo encuentra, así que eso está bien porque quiere decir que no va a cortar nuestro producto de amplificación. Como no lo corta, lo podemos usar y lo ponemos en el 5' de nuestro primer. Ahora se preguntarán, ¿por qué es que no le he sacado el reverso complementario? Y es porque los sitios de restricción son secuencias palíndromas. Y al tener esa propiedad, pues el reverso complementario sería la misma secuencia.
agregamos los sitios de restricción. Ahora, ¿qué toca? Habíamos dicho que para que la enzima de restricción se pueda acomodar bien para hacer el corte, necesita de unas bases extra random en los extremos donde va a cortar. Entonces le agregamos esas bases random. Vamos a poner acá un ATCA y acá un GCAT. Listo. Deberíamos agregar entre 3 a 6 bases. Así que con 4 puede ser suficiente. Una vez que hayamos hecho eso, ya tendríamos que simular nuestro PCR. ¿Cuál sería el producto de amplificación? Lo que le hemos agregado es esto, y al otro lado sería el reverso complementario. Tendríamos que determinar, y en realidad el reverso complementario de todo el primer hay que sacarlo. Reverso complementario lo determinamos a través de esta herramienta. Sería esta la secuencia donde este sería, busquemos el sitio de restricción, GCT sería GCT AGC. Listo. Este es el sitio de restricción y estas serían las bases que están acá, que le llamamos bases overhang en el 5'. Ya, entonces, ¿qué toca ahora? Agregar estos elementos al final. Este sería el con de stock que pusimos al final. Listo. Agregamos lo que faltaba. Está ahí. Este sería nuestro producto de amplificación. Ahora, ¿cómo es que va a ingresar al plásmido? Copiamos la secuencia del plásmido. Aquí está. Detectamos. Vamos a hacerlo usando los sitios de restricción, ¿verdad? Así como en la gráfica. Fíjense. Tenemos que encontrar los sitios de restricción para que ahí ingrese el inserto. Entonces, como elegimos estos sitios de restricción, los buscamos. Está acá un sitio de restricción. El otro es este, que está inmediatamente después. Así que al meter nuestra secuencia meteríamos lo en medio. Borramos esto se va a cortar, se va a ir, y ponemos todo en medio. Así quedaría nuestro plásmido con inserto. Ahora lo que toca verificar es que efectivamente se va a expresar nuestra proteína. Para eso abrimos el plásmido, copiamos esto, abrimos un blog de notas, lo guardamos. Si se fijan, ya no está en formato FASTA porque no está la primera línea. Podemos agregarle una línea al inicio y ponerlo en formato FASTA, pero también un truco es guardarlo como archivo .dna. Entonces, plásmido más inserto .dna. Vamos a guardar, abrimos el archivo y reconozcamos dónde está nuestro inserto. Debería estar por el promotor y el operador lag, ¿verdad? Entonces hacemos un acercamiento acá. Acá es el promotor, el operador, el sitio unidad ribosoma. A partir del primer ATG comienza la traducción. Y hay que ver qué va a pasar acá. Fíjense. Ya. La RNA polimerasa se une al promotor. Comienza la transcripción hasta que está el terminador. El terminador está acá. Luego el RNA mensajero está
está en el citoplasma, y para que comience la traducción tiene que unirse el mRNA al ribosoma, por donde se une a través del sitio unión al ribosoma. Luego tenemos que detectar el primer ATG, porque a partir de ahí comienzan a agregarse los aminoácidos. Entonces aquí es el primer ATG, comienza la traducción y ya, comienza la traducción y lo primero que tenemos es la cola de histidina. Luego la cola de histidina, que ya sabemos que sirve para purificar la proteína, tenemos el sitio que va a ser cortado por una proteasa del virus del tabaco. Se corta, va a ser un sitio de corte y nos sirve para que luego de la purificación toda esta parte sea cortada y la proteína que va a estar más adelante quede mucho más pura. Entonces, luego de eso, nosotros tenemos que ubicar la secuencia de aminoácidos de nuestra proteína. ¿Y cómo sabemos cuál es nuestra secuencia de aminoácidos? Primero, busquemos la secuencia de nucleótidos. Habíamos dicho que lo subrayado era nuestra secuencia. Lo buscamos con control F y aquí está. Lo señalamos. Le damos a agregar feature y le ponemos aquí dominio catalítico. Ponemos un color y le damos OK. Entonces ya ubicamos nuestra secuencia y debemos ver que hay varias maneras de verificar esto. Uno es que solo nos fijemos en el... primero, ¿qué debemos verificar? De que se traduzca correctamente nuestra proteína. ¿Y qué puede afectar la traducción de nuestra proteína? Lo que puede afectar la traducción de nuestra proteína es el marco de lectura. Si es que no está en el marco de lectura correcta, se va a traducir cualquier otra cosa menos nuestro gen de interés. Entonces, vamos acá, a ver. Hay que determinar si es que está en el marco de lectura correcto. Y para eso hagamos nuestra secuencia, la buscamos, la traducimos, la podemos traducir en ExPASI. Buscamos ExPASI Translate. Que nos permite traducir secuencias. Le vamos a traducir. Y vamos a ver el primer marco de lectura que toma a partir del primer nucleótido. Y sería este. Entonces nuestra secuencia de aminoácidos de nuestra proteína comenzaría con GLP y terminaría con SPY. Entonces si nos vamos al plásmido, fíjense, buscamos ese GLP y está justo acá al inicio de la secuencia, GLP. Si nos vamos al final, vemos que para acá en un stop y los últimos aminoácidos son SPY. Entonces está bien, se está traduciendo nuestra proteína. Si no, busquemos todo, fíjense, busquemos todo, le damos control F y aquí abajo, si se fijan, dice find DNA sequence, lo cambiamos a find protein sequence. Copiamos ahora sí la secuencia de aminoácidos y si se encuentra ahí. Entonces sí se está traduciendo nuestro dominio catalítico como debería ser. Y en realidad eso es un golpe de suerte. Ha dependido, esto del marco de lectura depende si es que uso un sitio de restricción u otro. Puede ser de que al usar he tenido un marco de lectura correcto, pero al usar otro, pues puedo tener la mala suerte que no esté en el marco de lectura correcto. Voy a usar otro sitio de restricción
donde no tenga el marco de lectura correcto. Voy a usar otro sitio de revisión entonces para que puedan ver cómo es que sí se puede correr todo el marco de lectura. Para esto... no lo mencioné, pero y esto sí lo sabe la mayoría de los grupos, pero por si alguno no lo tiene claro, nosotros insertamos todo lo que está en el medio, insertamos todo lo que está en el medio de los sitios de radiación, porque cuando venga la enzima de radiación se va a cortar lo que está acá afuera y lo que está acá a este otro lado. Entonces, cuando nosotros tengamos que agregar bases en el 5' y queremos que estén en nuestro inserto, no las podemos poner afuera del sitio de recepción, sino antes de. Igual aquí, no podemos ponerlas hacia afuera, sino después de este sitio de recepción. Y también sería en el medio del sitio de recepción y la secuencia de nuestro primer inicial. Entonces dijimos que voy a usar otro sitio de recesión para que vean cómo es que esto, pues, cómo es que puede salir un marco de lectura erróneo. Voy a usar este sitio de recesión. Voy a ver si corta mi gen de interés. No lo corta, entonces voy a usar ese. Para esto voy a usar el mismo reverse. Solo voy a cambiar el forward y voy a cambiar este sitio de recesión. Va a ser ahora este. Mi nuevo sitio de recepción. Mi nuevo producto de amplificación. Para esto, ¿dónde está mi inserto? Esto era mi inserto. Perdí mi... Perdón. Ya, había perdido mi plasmio con el inserto. No lo quería perder. Ya. Voy a volver a agregar el sitio de recepción nuevo. Al final. Voy a generar nuevamente mi producto de amplificación. Y mi plásmido lo voy a generar de nuevo. ¿Cuál era mi plásmido? Era este. Listo. Entonces usamos el nuevo sitio de resolución que dijimos que va a ser este, el BGI2. Lo copiamos acá. Ya se va a reemplazar ese sitio de resolución, no va a ser ese. Y lo buscamos en el plasmid. Está acá en el plasmid. Buscamos también el del final, el otro sitio de resolución está acá. Listo. Entonces al meter este inserto, ponemos lo del centro, esto se va a cortar, lo metemos, esto sería nuestro nuevo plásmido, lo visualizamos en un bloc de notas, en el SnapGen, y para eso abrimos un bloc de notas. Lo guardamos. Plasmid insert 2.dna. Recuerden el truco. Listo, abrimos el archivo.
¿por qué no se abre? Ah, ¿qué es lo que he copiado acá? No he copiado lo correcto. Y ahora sí, guardar y abrir. Listo. Nos vamos a donde estaría nuestro inserto. Y ahora sí, fíjense. A simple vista me doy cuenta de que no se va a traducir lo que quiero. ¿Por qué? Porque miren, está acá el sitio de unión al ribosoma, busco el primer ATG, está acá. Luego tenemos los elementos del plásmido, el histag, el sitio de corte, eh, por, eh, por esta proteasa. Y luego tenemos algunos aminoácidos, pero acá aparece un contexto bastante pronto. Si nos fijamos dónde está la secuencia de nuestra proteína de interés, sería esta, la buscamos, está acá. Ese es eso le corresponde al dominio catalítico. Fíjense que sí hemos clonado la secuencia, pero ¿qué sucede? Sucede que la traducción para muy pronto. Acá hay un con stop. ¿Y por qué en el otro plásmido, si se había clonado correctamente la proteína, también eh, sucede algo diferente? Porque acá sí se traduce correctamente a- y acá no, a pesar de que en ambos se ha clonado la secuencia. ¿Por qué? Por el marco de lectura. Habíamos dicho de que solo basta con que la lectura corra eh, desde un nucleótido diferente para que se cambie absolutamente toda la manera de leer los aminoácidos, e incluso podría aparecer un cone stop mucho antes. Y veamos entonces desde dónde, qué es lo que está fallando acá. Fíjense, si desde aquí comienza nuestro dominio catalítico y veamos qué es lo que se está traduciendo. Le paso, le paso el, le paso el mouse por uno de estos aminoácidos y miren, esa es una valina y quiere decir que el codón que codifica para esta valina es esto, GTC. No está comenzando desde el inicio del dominio catalítico, que era esta G, desde GGT. Está comenzando desde GTC. Y bueno, esta G ya pertenecería a otro aminoácido que está detrás. Entonces, el marco de lectura está mal. ¿Y cómo es que ha cambiado eso? Solo por cambiar el sitio de resolución. Entonces, cuando nos suceda esto, que el marco de lectura está mal, ¿cómo es que podemos solucionarlo? Es simple. Si es que sabemos que esto se ha originado porque se ha corrido el marco de lectura, nosotros solo teníamos que agregar o quitar bases al primer. Quitar bases es complicado porque ¿qué bases le quitarías al primer? Todas son vitales, al menos en estas secuencias. Entonces no le puedo quitar al primer en sí y no le puedo quitar al sitio de regresión. Aunque en realidad, por ejemplo, aquí sí le podría quitar a este primer. Miren, ven que lo específico acá atrás tiene dos T's. Si le quiero quitar una base no habría problema porque eh, este sitio de restricción también tiene una timina al final. Entonces se va a reconocer esta T. Si le quito una T, no importaría porque se va a seguir. La, es como si esa T que le estoy quitando se va a reconocer de acá. Y también va a formar parte del sitio de restricción. Pero lo que se suele hacer es agregar bases en realidad. Eso es lo más simple.
Esto solo es suerte de que acá hayan habido test que se puedan eh, se puedan tomar del sitio de restricción también. Eso es pura suerte. Ahora, entonces vamos a agregar bases. ¿Y qué tenemos que hacer para recuperar el marco de lectura? Si comienza el marco de lectura en este plásmido a partir de este GTC, para que se pueda leer el GGT, tendríamos que agregar una base. Fíjense, si agregamos una base acá atrás, eh, esto, este G ya no se va a leer en este codón, sino que se va a leer en el siguiente. Entonces, si agregamos una base acá, se leería acá GGT. Y estas dos bases que se han quedado solas quedarían con la base que estamos agregando. Entonces, agregamos una base para corregir esto. ¿Dónde lo agregamos? En el primer. ¿En qué parte específicamente? En el 5', pero ya habíamos dicho de que no puede estar al final porque eso se corta, entonces no va a quedar en el plásmido. Donde tiene que estar es entre entre la secuencia del primer inicial y la secuencia del sitio de restricción. ¿Qué base agregamos? Cualquiera en realidad. Como acá hay varias T seguidas, hay que agregarle una G, por ejemplo. Y le pongo el mismo. Ya, listo. Entonces ya tenemos nuestro nuevo primer que supuestamente va a corregir el marco de lectura. Entonces esta G que agregamos acá la agregamos también en el producto de amplificación. La agregamos aquí también en nuestro plásmido con el inserto. Debería estar acá. Y volvemos a visualizar el plásmido. Voy a cerrar esto. Lo guardo. Lo abro. Y este sería nuestro nuevo plásmido con inserto. Veamos la secuencia. Busquemos busquemos nuestro inserto, la secuencia que nos interesa, que es esta, la del dominio catalítico. La encontramos y ponemos un nombre, dominio catalítico. Y veamos ahora la secuencia de aminoácidos. Habíamos dicho que podíamos buscar toda la secuencia de aminoácidos que ya habíamos visto acá en el espacio. Perdón, tenemos que darle a Find Protein Sequence. Y si la encuentra, entonces se ha traducido bien. Ven que solo poniendo un nucleótido en el primer se corrigió todo el marco de lectura. Va a haber casos en los que van a tener que poner dos. Es uno o dos. Poner tres no tiene sentido porque se corre un codón y no cambia el marco de lectura. Entonces, así es como se resuelve este problema. Cualquier consulta me la dejan en los comentarios o me escriben por mensaje directo. Gracias, eso sería todo.